Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablaremos de teorías evolutivas, cómo apareció la vida y por qué tantas especies. A lo largo del tiempo y a lo largo de la historicidad de la evolución humana, existen diferentes postulados que nos hacen creer de forma clara, que nos explican de forma clara, pero en realidad existen diferentes teorías como la generación espontánea, que hay dos tipos de corrientes, la materialista y la idealista. La materialista dice que los materiales son que crean la vida, y la idealista nos dice que aparte de los materiales es empujado por una deidad. La generación espontánea nos quiere decir que la vida creció de la nada. La Iglesia tomó esta teoría de generación espontánea idealista, la toma la Iglesia, y aquí sí remarca mucho de que la deidad fue la que creó la vida. Fuerza vital, soplo divino y entelequia la cambiaron por el alma. Ahora veremos la tercera teoría, que es la biogénesis, creada por Francisco Reid, que nos quiere decir aquí la vida no existe de la nada, aquí tiene que haber algo para que la vida exista. Y hizo su experimento de los pomos, que puso la carne al descubierto y una carne la tapó, y donde la carne estaba al descubierto demostró que los gusanos de carne putrefacta eran larvas de huevecillos de moscas, básicamente refutando la teoría de generación espontánea. Estos dos científicos afirman y comprueban y apoyan la teoría de la biogénesis y refutan la teoría de generación espontánea. Y luego vienen dos tipos de teorías: la teoría cosmozoica, que dice que los meteoritos impactados en la Tierra hacen florecer la vida, y luego viene la cosmogónica, que dice que igual los meteoritos impactan en la Tierra y crean la vida, pero son enviados por una ente intelectual, un sistema extraterrestre. Básicamente la Tierra es como una colonia, pero a estas dos teorías se le denominan teorías panspermia. Luego sigue la teoría de la quimiosintética. Aquí hay que decir, esta es la teoría más acertada científicamente. También se le denomina teoría de la síntesis abiótica o fisioquímica. Aquí dice que la atmósfera primitiva estaba abundada por azufre, amonio, metano, y la atmósfera no tenía oxígeno o carecía de ello. Y aquí obviamente se generaron tres tipos de seres: las coacervados heterótrofos, los coacervados autótrofos, los coacervados heterótrofos, que al día de hoy los coacervados heterótrofos son los aeróbicos, nosotros, los que respiramos aire y que no creamos nuestra propia comida. Los autótrofos desprenden, son las plantas, y los heterótrofos anaeróbicos básicamente vienen siendo las bacterias. Y después sigue entonces la teoría evolutiva. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre el origen de la evolución. El primero es el fijismo. El fijismo es una creencia que sostiene que las especies actualmente se sostienen o han permanecido básicamente por ser invariables. Esto quiere decir desde su creación. Desde su creación no han hecho ningún cambio, ha sido totalmente igual. El siguiente es el evolucionismo. El evolucionismo es una teoría que afirma que la vida tal y como la conocemos actualmente proviene de una serie de cambios graduales en la naturaleza. También veremos sobre el transformismo y dos leyes de la armónica. La primera ley es la del uso y desuso. Esto lo compara con los órganos. Si un órgano habitualmente se usa, se desarrolla, y si un órgano no se usa, se atrofia. La segunda ley es la herencia de caracteres adquiridos. Esta ley dice, o Lamarck dice, que lo comparaba con jirafas. Si la jirafa tiene el cuello largo, se dice que también una jirafa bebé tendrá cuello largo. El tercero es catastrofismo. Es una hipótesis que surgió entre el siglo XVII y XIX, que afirmaba que la Tierra a su origen había sido creada de una manera súbdita y catastrófica. Esto quiere decir que por terremotos, por lluvias, por inundaciones, por todo. Y también decía Kubler que los fósiles que estaban era
por lo mismo, por la catástrofe que sufrió en ese tiempo la Tierra y que por eso fue creada. Y el último es el uniformismo. Se propuso en contraste en el catastrofismo, que establece que el pasado distante consistió en épocas de acción paroxística y catastrófica. También dice que la Tierra ha sido uniforme, constante y repetibles. Y esto fue todo. Mis compañeros explicarán la siguiente teoría, que es la de Darwin. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre Charles Robert Darwin, que nació en Inglaterra en 1809, como se muestra en la siguiente imagen, ya que dio un impulso definido al estudio de la evolución a tal grado que fue considerado el padre de la biología. Sin embargo, cuando zarpó el barco HMS de Bowes a la edad de 22 años, él hizo un viaje alrededor del mundo hasta que llegó a la isla de Galápagos, y ahí empezó a estudiar y a experimentar con los pájaros llamados pisones. Encontró 14 diferentes especies de aves, como se muestra en la siguiente imagen. Ahí se aprecia la imagen, ya que cada pájaro mostraba diferencias en cuanto a su alimentación, como semillas, frutos, hojas, insectos, entre otras más, ya que todos provienen de un ancestro común y que habían desarrollado adaptaciones morfológicas de acuerdo al ambiente que estén. Bueno, hablando de la anatomía comparada, los pisones tenían semejanzas y diferencias anatómicas de diferentes tipos de organismos. Al observar y comparar los órganos de varias especies, se puede apreciar que muchos de ellos tenían estructuras que, aunque tenían funciones y tamaños diferentes, tienen una ubicación similar dentro del cuerpo. O sea, por ejemplo, las alas de un murciélago, de un pájaro o de una ballena, la aleta y de un brazo de un hombre tiene el mismo tipo de hueso, aunque se le conoce como órganos homólogos. Los órganos homólogos se refieren a que tienen una relación entre ellos, como se muestra en la siguiente imagen. Así tenemos un hueso cúbito, radio, falanges y entre otros más. ¿Cómo se aprecia esa imagen? Ya que tienen un antepasado común y se han desarrollado durante el medio ambiente y ha tenido selección natural, ya que tiene esto un origen distinto y una estructura muy diferente. Bueno, a continuación le daré la palabra al compañero César. Y voy a hablar un poco más acerca de la teoría evolutiva, empezando a mencionar a un personaje importante de las especies. Alfred Russel Wallace nació en Gales, Inglaterra, el 8 de enero de 1823. Pues Wallace realizó una investigación en la cuenca del río Amazonas. Posteriormente realizó una investigación en el archipiélago himalayo, donde encontró una línea divisora, donde en una parte se encontraban los animales con origen de Austria y otras con origen asiático. Entonces, por encontrar la tendencia de que la ubicación también variaría las características de la especie, pues se le consideró el padre de la biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Se encarga del estudio de la distribución geográfica de los animales y de las plantas, donde al año siguiente Charles Darwin pues, colocaría su teoría, donde encontramos los siguientes 5 postulados. Postulado número 1. Sobreproducción. A esto se refiere a que cada especie tendrá la capacidad de producir más descendientes, de los cuales sobrevivirán hasta la madurez y podrán reemplazar a sus progenitores. Es decir, de que reemplazarán y seguirán produciendo más. ¿Para qué? Para sobrevivir y seguir que la especie siga viva, siga existiendo. Después, el segundo punto es la variación. La variación se refiere a las diferencias entre sí, que se debe a una combinación única de rasgos, cuyas características serán heredables y se transmitirán a la descendencia, donde encontramos variaciones de una especie, por así decirlo. El tercer punto es la lucha por la existencia, la ley del más fuerte. Solo el más preparado sobrevivirá. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, al ser limitados, pelearán y el más apto será el que vaya a sobrevivir. Luego, el cuarto punto es el éxito reproductivo. Se refiere a cuando las características heredables son transmitibles en la especie a la hora de reproducirse. Es decir, de que van a seguir apareciendo y apareciendo hasta
hasta crear una nueva especie. Este punto es clave a la hora de hablar de la selección natural. Y por último punto hablamos de la adaptación. En este punto empezamos a emerger que las especies mejor adaptadas son las que van a sobrevivir y que las apariciones de las características beneficiosas en la reproducción seguirán apareciendo y con el tiempo formará una nueva especie. Este fue el tema de teorías de la evolución. Este ha sido el tema de teorías del origen de la vida. Muchas gracias.